claves del presente. Puntos de vista y análisis en la frecuencia de hoy. Son las 2:36 de la tarde, amigas y amigos. Comenzamos esta campaña ya formalmente, la campaña electoral. La precampaña comenzó hace mucho y está en la calle hace tiempo, conversando con el dirigente político, además periodista, dirigente social, Jesús Chuo Torrealba. Siempre será identificado igualmente como exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Jesús, muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos escucha? No, tenemos dificultad para escuchar a Jesús Chuo Torrealba a esta hora, a las 2:36 de la tarde. Intentamos restablecer la comunicación telefónica. Obviamente que la atención está centrada, al menos en el mundo político, el día de hoy está centrada en el comienzo de la campaña electoral, la formalidad del inicio de la campaña electoral, tal día como hoy jueves. Además con la difusión, como lo compartíamos, un poco... poquito antes de que comenzara formalmente la campaña, a las 12 de la noche, el Consejo Nacional Electoral difundió las normas de propaganda, las normas que van a regir todo este esfuerzo de comunicación por parte de los comandos de campaña y de cada candidata y de cada candidato. Y esos son también los temas que queremos analizar con Jesús Chuo Torrealba, si logramos establecer la comunicación telefónica en la tarde de hoy. Igualmente, como lo decíamos, siempre invitamos a visitar el portal web de la casa, www.unionradio.net. Las lluvias en el estado Sucre provocaron el desplome de la Troncal 9, es la carretera oriente, la de toda la vida, entre Carúpano y Güiria. Se desplomó. Van a poder ver las imágenes también de cómo quedó la carretera. Sabemos que todo esto está asociado también con las fuertes precipitaciones. Ayer lo conversábamos con el ingeniero hidrometeorólogo Valdemar Andrade, y una de las cosas sobre las cuales llamaba la atención era sobre la saturación de los suelos y cómo esos suelos saturados podían llevar a deslizamientos de tierra con las consecuencias previsibles. En este caso, vemos lo que sucedió con esta arteria vial. 2:38 de la tarde. Bienvenido nuevamente, Jesús Chuo Torrealba. Buenas tardes, Vanessa. Saludos. Gracias por acompañarnos, Jesús. Bueno, venimos de un periodo de precampaña. ¿Esa precampaña va a marcar la campaña como tal o vamos a ver cosas completamente diferentes en su opinión? Ojalá que no marque la campaña por igual. En el día de ayer, el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas daba cuenta de cómo la violación de los derechos humanos había sido una constante hasta ahora en el devenir político electoral venezolano. Ojalá que esa circunstancia varíe para bien. Sin embargo, no soy yo de los que repiten que esta es una campaña atípica. Yo, por el contrario, creo que esto que está ocurriendo en nuestro país es típico de los procesos políticos que se dan en circunstancias de severo déficit democrático. La elección en Polonia, cuando el general Jaruzelski puso en cuestión, estaban en oferta apenas el 25% de los puestos del Parlamento. Las elecciones que se dieron en Nicaragua se dieron con toda la dirigencia política opositora presa, perseguida, exiliada o torturada. Así que estas circunstancias extrañas son típicas, repito, de los procesos políticos que se dan en situación de severo déficit democrático. Ojalá que de cara al 28 de julio esto más bien tienda a mejorar. ¿A quién le correspondería garantizar que esto mejore, Jesús? Bueno, desgraciadamente no podemos dar la respuesta clásica, ¿no? Corresponde al Estado el ejercicio que permita, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, el que exista un clima de convivencia que haga factible el debate democrático. En esta circunstancia es distinta la cosa, ¿no? Tenemos a sectores del oficialismo actuando con un altísimo nivel de irresponsabilidad. Ayer, por ejemplo, las palabras del diputado Cabello fueron muestra evidente de ello. ¿Se refiere al programa con el Mazo Dando? Me refiero a ese espacio, sí. En una circunstancia como esta, repito, es demasiado importante que todos tengamos conciencia de que es la serenidad de la ciudadanía, la serenidad y la madurez de la ciudadanía
la que puede establecerse una suerte de contención frente a la histeria de un sector político que enfrenta una circunstancia dura en realidad. O sea, después de 25 años de ejercicio ininterrumpido del poder, se aproximan a una circunstancia donde la alternabilidad más que posible es altamente probable. Entonces, bueno, hay distintas reacciones allí. Recordemos que el oficialismo no es una totalidad homogénea. Claro. Hay gente que está pensando esto desde la política y hay gente que está pensando esto desde la defensa de sus espacios o de sus negocios. En todo caso, es pertinente pues que sea que se estimule esta actitud de serenidad ciudadana, de madurez del pueblo frente a cualquier tipo de exceso. Conversamos con Jesús Chuo Torrealba. Jesús, usted habla de un sector político que enfrenta una circunstancia dura, habla incluso, utiliza la palabra histeria, y vamos a ver la otra parte, vamos a ponernos en los zapatos de la otra parte, porque lo que sucedió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Cumanacoa también generó cosas que podrían ser cuestionables. Yo creo que... Más allá del derecho a la libre opinión, por supuesto. Yo creo que es ciertamente lamentable los excesos vengan de donde vengan. Creo que esa fue una circunstancia tremendamente desafortunada por parte de quienes aprovecharon ese incidente para exteriorizar odio o malestar. Creo que es terrible eso, ¿no? Creo que todo eso forma parte de un clima cultural y político que ha sido alimentado, promovido durante décadas desde el poder, pero eso no justifica el que se asuma esa práctica. Lo que quiero decir es que al mismo tiempo que uno expresa su preocupación y su solidaridad con las personas involucradas en ese accidente, tanto la vicepresidenta como el alcalde, también hay que destacar que esto ocurre porque hace 12 años se hicieron promesas que no fueron cumplidas, y entonces este déjà vu, esta repetición de estas escenas de destrucción y muerte pudieron ser perfectamente evitadas si hubiese efectivamente gerencia de riesgo y administración de desastres, y no simplemente aprovechamiento politiquero de los desastres que continuamente siguen afectando al pueblo venezolano. Jesús, le preguntamos también como comunicador qué destacaría de los planteamientos o de los discursos que hemos observado hasta ahora. Todavía no tenemos las palabras del día de hoy, ni del mandatario Nicolás Maduro, ni del candidato Edmundo González Urrutia, pero qué destacaría de lo que ha visto en la precampaña de los mensajes. Yo destacaría dos cosas. Por un lado, que me extraña que el oficialismo se queje de la dualidad en la vocería opositora, cuando el oficialismo tiene al menos 13 años desde la muerte del presidente Chávez ejerciendo prácticamente esa dualidad. Tenemos al señor Cabello amenazando, hostigando, literalmente expresándose con un mazo en la mano, y tenemos por el otro lado el señor Maduro Moros disfrazándose con camisitas color pastel, rehuyendo del rojo, expresándose de manera que quiere ser más afable. Ponerse una camisa color pastel es disfrazarse. Para quienes han hecho del rojo su uniforme, sí. Repito, han tenido esa dualidad de vocerías intentando un ejercicio comunicacional determinado. En este momento tenemos del ámbito opositor también una dualidad de vocerías. Tenemos a la señora Machado movilizando la esperanza y, por qué no decirlo, también dándole cauce democrático a la indignación, y tenemos por otro lado al señor Edmundo González promoviendo el diálogo, promoviendo la confianza, promoviendo con su discurso sereno, con su palabra sosegada, precisamente la posibilidad del encuentro. Yo no veo en eso, repito, que sea un elemento que genere asombro, porque, insisto, el oficialismo tiene década y media casi practicando esa dualidad de vocería. En el caso de la vocería opositora, esta no se contradice, sino que se complementa. Me parece que es un ejercicio afortunado. Veamos cuáles son las palabras que hoy se expresan, veamos cuáles son las palabras
que hoy se manifiestan, ojalá que sean de utilidad para todo el país. ¿Qué cree? Y le preguntamos para finalizar, Jesús, conversamos con Jesús Chuo Torrealba, periodista y bueno, una persona con una amplísima experiencia en el mundo político. ¿Qué cree que quiere escuchar el pueblo, la venezolana, el venezolano, la ciudadana, el ciudadano de esos candidatos? Yo creo que hay, digamos, tres rubros, ¿no?, importantes. Por un lado tenemos al opositor de siempre, que en esta oportunidad se siente de alguna forma reivindicado. Hubo tiempos en los que ser opositor en el barrio era estar expuesto a la exclusión, a la discriminación, al hostigamiento. Hoy, literalmente, como dice la consigna, todo el mundo está con el mundo, entonces es bastante más sencillo. El NINI, el antiguo NINI, llamado independiente, también ha revisado su postura. Antes decía, sí, yo no sé nada de política porque si no trabajo no como. Claro. Gracias a Maduro aprendió que tú puedes trabajar muchísimo y no comer, así que hay que promover un cambio. Y finalmente tienes al señor que está vinculado, a la señora que está vinculada afectiva o orgánicamente al oficialismo en algún momento. Esa persona tiene una carga mucho mayor que el independiente, que el opositor, porque esa señora no se siente solo agredida desde el punto de vista económico, social, esa señora se siente traicionada. Y bueno, allí hay, repito, una carga muchísimo mayor. Ojalá, repito, que los mensajes... Pero usted está dejando de nombrar a los sectores que apoyan la reelección de Nicolás Maduro, que son una realidad también. Sí, vamos a ver efectivamente el próximo 28 de julio cuál es el tamaño de esa realidad. Yo creo que el oficialismo, independientemente de que sea hoy minoritario, es una minoría importante, es una fuerza social y política. Yo hago votos porque esta nueva situación que según todos los indicadores de naturaleza estadística parecieran orientarnos hacia una alternabilidad en el poder, ojalá que esto signifique que, bueno, se abran las compuertas en esa fuerza para un debate nutritivo, para un remozamiento, para un relanzamiento. Hasta ahora han habido varios intentos en ese sector político del país, pero han sido aplastados no por otros liderazgos, no por otros argumentos, sino por el peso de la maquinaria cúpula, Estado, gobierno. Cuando esa cúpula deje de tener el recurso del Estado y del poder del gobierno para aplastar la discusión interna, ojalá que ese sector pueda entonces utilizar esa pasantía por la oposición como un proceso, repito, de refrescamiento, porque eso va a ser muy útil para el futuro democrático del país. Ojalá que en efecto así ocurra y ojalá que la oposición también entienda la necesidad de redefinir muchas cosas. Aquí no solamente por cumplir con la demanda social, por cumplir con las víctimas de la emergencia humanitaria compleja, incluso para defender la gobernabilidad democrática, es demasiado importante que un nuevo gobierno atienda fundamentalmente a ese 80% del país que está integrado por los pobres de antes y por los empobrecidos de ahora. Demasiado importante. Ojalá entonces que la oposición también entienda que debe reinventarse también en lo que son sus focos fundamentales de atención en el discurso y en la práctica política. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde y seguiremos conversando, Jesús. Gracias. Feliz tarde. 2:50 de la tarde despedimos esta conversación con el dirigente político, también periodista, comunicador, dirigente social, Jesús Chuo Torrealba, y su reflexión al comienzo formal de la campaña electoral. Sabemos que la pre-campaña se desarrolló profusamente por todo el país con las distintas movilizaciones de los proyectos políticos que están en este momento en el centro